Dios bendiga de una manera especial a los amigos y los hermanos que me escuchan por este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor, siervo de Jesucristo. Venimos con la tercera parte del estudio bíblico. ¿Se puede perder la salvación? Estamos contrarrestando la doctrina satánica y diabólica llamada salvo siempre salvo, donde ellos alegan y dicen que una vez que tú te arrepentiste a Jesucristo, no te pueden perder, basándose en cita bíblica mal interpretada. Para usted entender este estudio, tiene que ver la primera parte, la segunda parte, y esta es la tercera parte, ya finalizando este estudio. Bendito sea el Señor. Enseñó Jesús, salvo siempre salvo. Enseñó Jesús que una vez que usted se convierte, ya usted se arrepiente, ya usted es salvo, aunque usted haga lo que haga. Eso es una falsedad y una herejía, porque Cristo dijo que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y lo dijo claramente, que todo árbol que no dé fruto en él será cortado y echado al fuego. Ni los apóstoles tampoco enseñaron esto. Seguimos con este estudio. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Es Jesucristo que está hablando aquí, diciendo que todo árbol que no da fruto nos compara como árboles, y tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, seremos cortados. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, bondad, paz, benignidad, paciencia. El que no tenga ese fruto no va para el cielo. Bendito sea el Señor. Será cortado y echado al fuego. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, el que hace es condicional la salvación. El que hace la voluntad de mi Padre va para el cielo. Si usted hace lo contrario a lo que dice la palabra, que dice la palabra del Señor, que no forniquéis, no adultere, no robe, no mate, no estafe, no sea ladrón, no sea mentiroso. Si usted no hace lo que dice la palabra, usted no va para el cielo. Porque él dice, el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros hagamos, bendito sea el Señor, la justicia. La justicia de Dios se manifiesta en nosotros, en verdad, en amor, en bondad, en misericordia. Que andemos conforme a la palabra. Lo dice claramente: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está claro. Y Jesús una vez hubo uno que se le acercó y le dijo: maestro, Señor, Señor. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas Señor si no hace mi voluntad? Recuerde que Jesucristo es el mismo Dios. Bendito sea el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bendito sea el Señor. Y este Verbo se hizo carne, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les responderá: nunca os conocí, apartado de mí. Nunca os conocí, apartado de mí. O sea que los dones no te salvan. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 que si él tuviese toda ciencia, hablase lenguas angelicales, profetizare, aún diere su carne y la quemare, si no tiene amor, de nada le vale. Porque la fe tiene que estar cimentada en el amor. Y estas personas que están aquí, que el Señor le dijo: apartad de mí, nunca os conocí, profetizaban y hacían milagros y se perdieron. Eran gente creyente, amado. Se da cuenta que salvo siempre salvo. ¿Dónde quedó? Mateo 25:33 dice: pondrá las ovejas cuando él venga en la gloria de cuando venga en mi gloria y se siente en mi trono, cuando yo venga en mi gloria y me siente en mi trono, dice el Señor Jesús, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeño, a mí lo hicisteis. Usted está viendo eso a los que estaban a su derecha. La derecha de Dios simboliza la rectitud,
la rectitud y la verdad de Dios. Eso es lo que significa la derecha, la verdad y la rectitud del Señor. Y la rectitud de Dios que tiene que estar en nosotros. Bendito sea el Señor. Una persona que anda recta, que anda en integridad ante Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno, para que por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me viniste y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces respondiendo diciendo: de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está hablando con creyente, amado, porque el impío, el que no conoce a Dios, va a la cárcel a predicar la palabra. No me diste de comer, no me sustentaste. Cuando habla de la comida, está hablando de la comida espiritual. Y también habla del alimento físico, pero se refiere más al alimento espiritual. Estuve en la cárcel, no me fuiste a ver. Enfermo, no me visitasteis. Hambriento y no me diste de comer. Eso aplica en lo espiritual y en lo material. Está hablando con creyentes, con la iglesia de Cristo. Eso es un ejemplo de la iglesia, de las 10 vírgenes, las prudentes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las insensatas son las que van a ir para el fuego eterno, las que se van a quedar aquí. Las que no van a ser arrebatadas en el arrebatamiento. Está hablando con gente creyente que creyeron en Dios, tenían dones, pero lo enterraron. Bendito sea el Señor. Porque la palabra de Dios es un complemento. No podemos dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. ¿Dónde quedó salvo? Siempre salvo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se da cuenta, amado? Que es una falsedad. Cristo nunca enseñó salvo, siempre salvo. Eso eran creyentes que confesaron a Cristo, vinieron a los pies de Jesús, se le repartieron dones. Muchos de ellos lo enterraron. Y otros, bendito sea el Señor, tenían los dones y hacían milagros, pero no se movían en el amor y la misericordia de Dios. No iban a la cárcel, a los hospitales. Se creyeron grandes. Se llenaron de orgullo. Y por lo tanto perdieron la vida eterna. ¿Se da cuenta que un creyente puede perderse? No se está hablando de gente impía, de gente que no conoce a Dios. Está hablando de creyentes. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre y viéndole de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez llevaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esa higuera es tipología de nosotros mismos, donde dice la palabra que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. El Cristo fue a buscar higos a esta higuera, tuvo hambre, al no encontrarla, entonces la maldijo y se secó. Eso pasará con aquel que no da fruto, que tenga en el cuerpo, en el evangelio, en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice: por cuanto ni eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que los que están dentro del cuerpo de Cristo, que están frío, que están tibio, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los que están tibios, que estén dentro del cuerpo, que están en el cuerpo de Cristo, son creyentes. Dice que lo vomitará de su boca. O sea, la palabra lo vomitará de su boca significa que serán desechados por Dios. Dios lo desechará. Bendito sea el Señor. Está hablando de creyente, amado. Se da cuenta que salvo siempre salvo, la Biblia no lo enseña ni lo registra por parte. Seguimos. Juan capítulo 1 de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla. Está hablando con creyentes, no está hablando con gente impía que no conocen a Dios, porque el que no conoce a Dios no ama. La Biblia lo habla claramente. El que ama es el que ha conocido a Dios. Y dice en el capítulo verso 10, en el verso 10 de 1 de Juan 2:9 y ahora estamos en el 10. El que ama a su hermano permanece, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Eso es el que ama a su hermano.
Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano, o sea, que el que odia a su hermano no va para el cielo. Está hablando con creyentes, no está hablando con gente impía, gente que no conocen a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, que está muerto espiritualmente. No hay vida eterna para aquel que aborrece a su hermano. Eso lo dice la palabra, el apóstol Juan, que anduvo con Jesucristo, el que escribió Apocalipsis. Ese fue el que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, y también fue el que escribió también San Juan, el último libro de los evangelios. Bendito sea el Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Hebreo 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados, y no sea que haya algún fornicario prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, te está poniendo un ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y está diciendo que miremos bien que en nosotros mismos no hay alguna raíz de amargura, para que no nos pase lo que le pasó a Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas y fue desechado. O sea, que el mismo que desechó en la antigüedad desecha en estos tiempos también. O sea, que hay que estar claro con eso, que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Bendito sea el Señor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la iniquidad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, que dice que nos apartemos del mundo y de las cosas que hay en el mundo. La palabra de Dios enseña que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no me diga usted a mí que una persona que dice que es cristiano y anda en amistad con el mundo, usa las modas del mundo, viste como el mundo, habla como el mundo, mujeres que usan derrizados, pantalones, cuando la palabra de Dios dice en Mateo 5:36, Jesús enseña, no hará blanco o negro una hebra de cabello. Eso es un mandato de Dios, y el que desobedece la palabra de Dios está en pecado, y la paga del pecado es muerte. Y la gente dice, no, eso fue un Deuteronomio que nada más pasó. La palabra de Dios dice en el capítulo de Santiago, bendito sea el Señor, 1, capítulo, verso 13, si mal no recuerdo, el Padre de las luces, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8 dice claramente, Jesucristo, 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es capítulo 13:8, 8:13. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y en él no hay sombra de variación. Y él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que usted quiere dejar dicho que lo que Dios ordenó en la antigüedad, en este tiempo no es válido, porque queremos coger una parte del evangelio el que nos conviene. La palabra de Dios no cambia, amado, y una jota y una tilde se frustrará de su palabra. Eso está claro, las normas que Dios ha establecido para que vivamos por ellas, las normas espirituales y físicamente hay que cumplirlas. Bendito sea el Señor. Dice que nos enseñen que los enseñen a que dejen la impiedad y la mundanalidad de este mundo. Amén. Primera de Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sea idólatra como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron
y perecieron por el destructor. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, que mire que no caiga. Te está diciendo que no murmuremos, porque ese pueblo murmuró y fue idólatra, y se sentó a comer, a beber y a jugar y pereció, y murieron por el destructor. Y estas cosas se escribieron como ejemplo a nosotros, a la iglesia, que hemos alcanzado en los siglos venideros, los últimos tiempos. Está diciendo que nos acontecerá lo mismo si nosotros no obedecemos. Eso está claro, amado. Se sentó el pueblo a comer, a beber y a jugar. Y usted ve cristianos viendo novelas, viendo películas mundanas, yendo a los cines. Esos son cavernas, guaridas de demonios, yendo a los play a jugar. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:15 que no améis el mundo ni la cosa que está en el mundo. Mi pregunta para usted, amado hermano que me escucha: ¿el juego es de Dios? ¿El Espíritu Santo, Jesucristo, nos manda a jugar, a que estemos entretenidos? Jesús dijo: bienaventurado cuando yo venga lo encuentre haciendo así, dando el alimento a su tiempo. ¿Qué significa eso? Predicando la palabra y guardando el testimonio. Los juegos lo trajo el imperio de Grecia. Y los juegos no vienen de Dios ninguno, porque ahí te dice que el pueblo se sentó a comer, a beber y a jugar y pereció. Primera de Corintios 10, del 1 en adelante. Todo aquel que está viendo novelas, que está en juego y está en amistad con el mundo, ¿qué va a pasar? Vas a perecer. Dice, y esto se escribió para enseñarnos a nosotros, para que no recaigamos en eso, amado. Porque si recaemos en eso, como cayeron en el desierto postrado y perecieron, así caeremos nosotros postrados y pereceremos delante de la presencia de Dios, iremos a condenación. O sea que eso está claro, hermano. Jesucristo nunca enseñó salvo siempre salvo. Nunca lo enseñó, ni los apóstoles tampoco. Hay condiciones. El que hace la voluntad de mi Padre que va para el cielo, dijo Jesús. O sea, que una gente que no haga la voluntad del Señor, aunque se diga ser cristiano, no va para el cielo. Salga de ese engaño y de esa doctrina de demonio, amado hermano. No oiga esos maestros falsos y mentirosos. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea que para que permanezcamos en la obediencia a Dios, para que cuando Él venga no nos alejemos. El apóstol Juan está hablando con creyentes. O sea que si nosotros no permanecemos en su verdad, seremos cortados. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Eso lo dijo Jesús en San Juan capítulo 15, verso 5 en adelante. Del 1 en adelante. El verso 5 que habla de eso. O sea, eso está claro, amado. Hechos 5:1. Dicen ellos, bendito sea el Señor, hay poder en Jesús, que una vez que tú creíste salvo, siempre salvo, ya Cristo pagó el pecado presente, pasado y futuro, y que ya tú no te puedes perder. Vamos a ver qué pasó con Ananías y Zafira. Capítulo 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, le puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y dice que pasando un lapso de tiempo, llegó Zafira, su mujer, y le dijo: dime en cuánto vendiste la heredad. Y mintió también. Y le dijo: los hombres que sacaron a tu esposo ahora mismo te sacarán a ti. Y cayó muerta ahí mismo, también la mató el Espíritu Santo. ¿Dónde fue eso? Fue en la gracia, amado. Y eran creyentes, ya habían aceptado a Cristo como su Salvador, pero mintieron, y la palabra dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Gálatas 5:16 dice que manifiestas son las obras de la carne. Dice que son orgías, enemistades, pleito, envidia, lascivia,
Mentira, los tales no entrarán en el reino de los cielos. Ellos eran creyentes y se perdieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde quedó salvo siempre salvo? Cuando el Señor dice, cuando el justo se apartare de su justicia, dice el Señor, su justicia no le será tomada en cuenta. Eso está en Ezequiel capítulo 3, en el versículo 16 me parece, en el 3 en adelante. Pero lo dice claramente, en este estudio está en la primera parte, segunda parte, yo hablo de eso. Doy la cita correcta, bendito sea el Señor. Dice, ¿dónde quedó salvo siempre salvo? Cuando el justo se apartare de su justicia. Dice que su iniquidad, que su justicia no le salvará. O sea que hay que estar claro con esto, bendito sea el Señor. Ananías y Zafira eran creyentes y perecieron, murieron. ¿Dónde están? En condenación. Eso es un ejemplo que está ahí. Romanos 3:22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, santificación, y como fin la vida eterna, esa santificación. O sea que hay que santificarse. Por eso dice primera de Tesalonicenses 4:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, irreprensible, que no haya una mancha, que no haya una culpabilidad de pecado en nosotros, porque entonces nos quedamos. Está hablando con creyente, amado. Porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso fue lo que recibieron Ananías y Zafira, la paga del pecado. Murieron irremisiblemente y fueron a condenación. No se salvaron. Bendito sea el Señor. Jesucristo dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y Ananías y Zafira hablaron mentira, lamentablemente están en el infierno. Es Jesús que lo dice en Apocalipsis 21:8. Si a usted como creyente lo sorprende la muerte hablando mentira, o lo sorprende en adulterio espiritual o adulterio físicamente, que se vaya con otra mujer que no es su esposa, y la muerte lo sorprende en ese acto que no le da tiempo a nada, usted va rumbo a condenación, rumbo al infierno, porque Jesús dice que ni los fornicarios, ni los hechiceros, los adúlteros no entran, ni los mentirosos. Y si la muerte lo sorprende en uno de esos actos, a cualquiera de nosotros es para el infierno que vamos. Eso lo dijo Jesús. Entonces le vamos a creer más a los hombres que a Jesús, que es el que dice y habla claramente con nosotros y nos amonesta. Bendito sea el Señor. Seguimos. Aquí está Apocalipsis 21:8. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Eso está claro. Y Ananías y Zafira mintieron, están en el infierno. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno quitare de estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que está escrita en este libro. Y si alguno quitare de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Te está diciendo claramente que está hablando con creyentes. Dice, yo quitaré su nombre del libro de la vida, es porque están inscritos en el libro de la vida. Quitaré su nombre del libro de la vida, es porque están inscritos. Te está diciendo que si tú le quitas y le pones, te va a borrar del libro de la vida. Moisés lo sabía, porque el pueblo pecó, y vamos a ver qué dice Éxodo 30, verso 20, 32, verso 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdone ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que ha escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Usted está viendo, al que pecare contra mí. Y esa misma palabra que habló Jehová, el mismo Jesucristo, habló en Apocalipsis 21:8, que los mentirosos, los fornicarios, y los hechiceros y los adúlteros, y que eso es pecado. Dice claramente, tendrán su parte en el lago de fuego. Por eso es que en él no hay sombra de variación, y que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, porque es el mismo Dios que habló con Moisés, es el mismo de hoy, mañana y siempre. Y dice aquí claramente que los mentirosos no entran. Proverbios 30, verso 6, dice, no añada su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Eso está claro, está hablando claramente con creyente. Cita bíblica mal interpretada por ellos, dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los sacrificios. ¿Qué significa eso? Que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Una vez para siempre. ¿Por qué una vez para siempre? Ellos sacan la palabra fuera de su contexto. Significa eso que en la antigüedad los sacerdotes tenían que hacer varios sacrificios interdiarios que quitaban el pecado por un momento, no quitaban el pecado definitivamente. Bendito sea el Señor. Y al fin de año tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo una sola vez al año para hacer el sacrificio por todo el pueblo. Y primeramente tiene que hacer un sacrificio por él y su familia y luego por el pueblo. Entonces a eso que se refiere que entrando una sola vez, dice que una sola vez hizo un sacrificio de una vez y para siempre, que hizo perfecto a los santificados. O sea, nos perfeccionó en qué, en su sacrificio, en ese sacrificio él nos perfecciona. Pero ¿cómo nos perfecciona? Dice claramente, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Dios, y dice claramente que como tenemos tales promesas, limpiémonos de espíritu y de carne y de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea que nos vamos santificando, pero en el temor de Dios. Oiga, el temor de Dios es que nos santifica, y el temor de Dios, como dice los proverbios, es apartarse del mal. Ahí es que lo vamos santificando. Bendito sea el Señor. El verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Claro, ya le expliqué, era porque los sacerdotes hacían sacrificio diario, tenían que hacer un sacrificio, y en el año el sumo sacerdote entraba al hacer el sacrificio anual por todo el país, el pueblo de Israel. Y Cristo nada más tuvo que hacer un solo sacrificio. A eso que se refiere. No es que se refiere a que ya hizo un solo sacrificio y que ya él pagó el pecado presente, pasado y futuro. Porque si fuese así, Ananías y Zafira no hubiesen muerto, no se hubiesen perdido y se perdieron. Y Ezequiel habla claramente que cuando el justo pecare, claramente su justicia no le será tomada en cuenta. Y es lo mismo que acontece en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira eran justificados. Romanos 5, capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ellos por medio de Jesucristo alcanzaron su justificación, pero no permanecieron en la justicia del Señor. ¿Qué pasó? Pecaron y perecieron. Lo mismo que el Señor le habló a Ezequiel, que cuando el justo pecare, de cierto moriría, que su justicia no le podría librar. Si la muerte viniera por ellos de repente, como le pasó a Ananías y Zafira. Bendito sea el Señor. Hebreo 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Ahí está claro, esa es la respuesta. Bendito sea el Señor, la respuesta es esa, de que bendito sea el Señor, de que Jesucristo hizo una sola vez para siempre un solo sacrificio, y que en ese sacrificio somos santificados. Pero hay que obedecer. Bendito sea el Señor. Leemos en el capítulo 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La respuesta de este versículo está en Hebreo 9:9, lo cual era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia que practican este culto. O sea, eso era símbolo y sombra de lo que había de venir. Cristo es que hace el sacrificio perfecto de una vez para siempre. Ya no tiene que seguir haciendo sacrificio como los sacerdotes. Por eso es que hizo un solo sacrificio en el cual nos santificó a todos, pero mediante la obediencia, cuando lo aceptamos y obedecemos. Amén. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Amén. Bendito sea el Señor. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gálatas 5:1. Está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico: todo hombre que se circuncida
que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, o desligasteis lo que por la ley se justificáis de la gracia haber caído. O sea, te está hablando claro, querían judaizar a los creyentes, y Pablo dice que si vuelven a los rudimentos de la ley iban a caer de la gracia. Ellos dicen que no se puede caer de la gracia, aquí dice Pablo que sí, y todo aquel que hace amistad con el mundo y peca deliberadamente cae de la gracia, y si la muerte lo sorprende, lamentablemente va a condenación. O sea, que se puede caer de la gracia. ¿Quién dijo que no? Una gente que vive pecando, adulterando y haciendo cosas que a Dios no le agrada y se dice ser cristiano, pues lamentablemente no va para el cielo. Se puede caer de la gracia. Juan 10:28, aquí ellos dicen: y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea que Jesucristo es el mismo Dios. Oiga lo que dice aquí, ellos se basan ahí, que el Padre que me la dio, nadie me la arrebata de la mano. Pero ellos no leen más para arriba en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y la conozco y me siguen. Esa es la respuesta. Son los que siguen a Jesús. Por eso dijo Jesús: el que guarde, el que cumpla los mandamientos de mi Padre, ese que va para el cielo. Eso está claro. Ellos no leen el 27. Mis ovejas oyen mi voz, condicional, las que oyen la voz del Señor. Recuerde que el Señor le dijo a Moisés que levantaría un profeta levantaría, y que toda alma que no lo oyere iba a perecer, serán desarraigados. Está claro, ese profeta es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Todo aquel que no lo oiga perecerá. Y aquí dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que no oye la voz de Dios no va para el cielo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Amén. Repetí de nuevo la misma cita. Ellos dicen que Jesucristo pagó los pecados presentes, pasados y futuros, y es una mentira. Mira lo que dice en Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Perdón, los pecados pasados, dice, no los pecados presentes, los pecados pasados, no los pecados presentes, pasados y futuros. No los pecados pasado, presente y futuro, como dicen ellos. Por eso he amado que cuando usted viene a Jesucristo, usted es perdonado de su pecado pasado. Ya usted no puede seguir pecando, porque ya usted tiene la simiente de Jesucristo. Usted tiene que permanecer en Cristo para que no seguir pecando, porque la paga del pecado es muerte. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también en otro tiempo nosotros anduvimos, bendito sea el Señor. Por lo tanto, no podemos volver de nuevo a andar de nuevo en los pecados del mundo. O sea, el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida porque estábamos muertos fuera del Señor y andábamos en los pecados y en los deleites del mundo. Y le está haciendo una advertencia, que si nosotros ya fuimos libertados y tenemos vida en Cristo Jesús, no podemos volver de nuevo a la mortandad, no podemos volver de nuevo al mundo y hacer amistad con el mundo. Hablan de los falsos hermanos, que dicen, estos son falsos, esos eran porque no eran de nosotros. La Biblia habla de falsos hermanos, pero aquí donde hemos hablado de todo lo que el Señor habla, de que el que no lleva fruto en él será cortado, y todo lo que hemos hablado, está hablándole a creyentes en general, a todos los creyentes. No le está hablando a los falsos hermanos, le está hablando a todos los creyentes. Entonces los falsos hermanos, dicen en Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido como nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Corintios 11:26, dice, en camino de muchas veces, en peligro, en río, en peligro de río, en peligro de mi nación, y peligro de los gentiles, y peligro de falsos hermanos. O sea que también ha habido falsos hermanos. Bendito sea el Señor. Y Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Eso eran falsos hermanos, nunca fueron cristianos, nunca fueron creyentes, amados, porque la palabra de Dios dice que el diablo se viste de ángel de luz, y así también su ministro
si se disfrazan de ángel de luz. Estamos hablando de personas que no eran creyentes, que simulaban ser creyentes, pero nunca fueron cristianos. Bendito sea el Señor. Y Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antemano han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y de nuestro Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Dice Mateo 7:15, guardados los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, eran hermanos que entraban encubiertamente. Amados, el mismo Señor Jesucristo dice, retén tu corona para que nadie tome retén tu corona para que nadie la tome, para que nadie tome tu corona. O sea, la corona es el premio que se le daban antes a los atletas de la antigüedad, bendito sea el Señor, en el Imperio Romano. Y la corona es un símbolo de la vida eterna, la coronación de la vida eterna. O sea, el Señor dice, retén tu corona para que nadie tome tu corona, dando a entender que puedes perder tu salvación. El Señor lo dijo claramente, que el que no permanece en Él será cortado y echado al fuego. O sea, ¿quién es que sabe? Aquí el que sabe, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios dice la palabra de Dios en, bendito sea el Señor, Segunda de Corintios no, en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Primera de Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento, el cual está establecido, el cual es Cristo Jesús. Está claro, Cristo nunca enseñó eso. Nunca lo enseñó, ni los apóstoles tampoco. Entonces, ¿dónde quedó salvo siempre salvo? Escapa de esa doctrina, hermano, una doctrina satánica y diabólica, donde no tiene asidero bíblico por ninguna parte. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a la palabra. Ellos no están hablando conforme a la palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta otra nueva entrega. Bendito sea el Señor.